El título de la enseñanza de hoy día es ¿Aún niños? Yo sé que los niños ahorita están con sus maestros, pero la pregunta es ¿aún niños? Hablando de nosotros. No nos respondamos porque yo también quedaría un poco mal. Y para eso, mientras estudiaba todo empezó leyendo el libro de los Gálatas. Y dicen los comentarios que el libro de los Gálatas es la carta de libertad para el cristiano, ¿sí? Los Gálatas eran conocidos antiguamente como los galos, que en su lengua era traducida como los celtas. En el siglo III a.C. ellos se extendieron por toda Asia y es lo que actualmente que se conoce como Turquía. Ahora, con el paso de los años, los reyes de Gálatas se anexaron a Roma. En realidad, Roma los conquistó. Hicieron un pacto con ellos, un tratado. Entonces, ellos se incorporaron a Roma como una colonia, ¿no? Cuando Pablo visitó, después de 300 años, esta región, los encontró a estos gálatas completamente helenizados, ¿no? Helenizado quiere decir que es un tiempo en el cual la cultura y la religión habían sido influenciadas por la cultura griega, ¿sí? Entonces, ya se imaginan los griegos influenciando este lugar. Ellos vinieron con toda la cultura, religión, sus dioses, todas esas cosas que influenciaron a estos gálatas. Ahora, déjenme ponerme mis... Vamos a leer lo que dice en Gálatas 4:1. Gálatas 4:1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí en esa palabra niños, Pablo está usando la traducción que significa nepios, que es un niño que no puede hablar del todo bien, ¿sí? Y para entender un poco este versículo, porque cuando lo leí decía, ¿qué tiene que ver esto con lo que quiere enseñarnos, no? Debemos regresar a los tiempos y costumbres romanas. Recordemos que Galacia o los Gálatas eran colonia romana, y Roma había influenciado con su cultura, su lengua, a estos hombres. Entonces, debemos regresar a esos tiempos y costumbres y entender la ilustración de Pablo en este pasaje, ¿no? En un hogar romano habían siervos que estaban a cargo de los hijos, de las tierras, de los animales y de la parte económica de un dueño. Entonces, cuando nacía un niño, se lo entregaban al esclavo, que el papá no lo cuidaba. La cultura en ese tiempo era así: lo entregaban al esclavo y el esclavo se encargaba de criarlo. Entonces el padre no tenía nada que ver, no tenía nada que ver. El esclavo lo criaba, lo vestía conforme lo vestía a sus demás hijos, que eran siervos también, que no le ponía su Tommy Hilfiger, su Versace, no le ponía nada de eso. Le ponía la ropa que usaban todos los niños, no había diferencia. Entonces, algunos estaban a cargo de sus bienes, otros de su ganado, ¿no? Cuando nació un niño en la familia, el siervo o el esclavo lo tomaba, lo cuidaba y lo vestía con ropas apropiadas, y ese no diferenciaba de ninguno. En Gálatas 4:2 dice: sino que estaba bajo tutores y curadores hasta el tiempo, quiero que acá presten atención en el versículo, hasta el tiempo
Señalado ¿por quién? Por el Padre. ¿Sí? Vamos a estar atentos ahí. Ahora, ¿quién era un tutor? Un tutor era aquella persona que no ejerciendo formalmente la patria potestad, o sea, no era el padre del niño, pero tenía toda la autorización del padre, ¿sí? De entrenarlo, de cuidarlo, de criarlo. Toda la autorización del padre tenía a su cargo el cuidado de una persona porque ésta era incapaz de decidir por sí mismo como consecuencia de ser menor de edad. ¿Sí? Entonces, como que va teniendo un poco... entonces un tutor era alguien que cuidaba al niño. ¿Y quién era un curador? No era alguien que curaba. Un curador era el representante para los actos de la vida civil y de los bienes materiales del niño. O sea que él se estaba encargando a futuro de todo lo que iba a recibir el futuro heredero. Pero todavía ese niño, ¿cómo se le veía? Era como un esclavo. Pero es interesante, ¿no? El padre le daba a uno de sus esclavos encargado para los hijos que este esclavo lo críe, lo cuide, ahora dentro de la casa, obviamente, ¿no? No se lo llevaba lejos. Lo críe, lo cuide y aprenda. En ese tiempo el tutor se ocupaba de la enseñanza, el crecimiento y el desarrollo de niños, mientras los administradores gestionaban todo lo que tenía que ver con las propiedades del padre. Ahora, ¿qué tiene que ver esta parte que dice el tiempo señalado por el padre? Bueno, en la cultura romana, como parte de la cultura judía, y eso es mención a lo que el próximo domingo vamos a tener una ceremonia de bendición acá, pastor, ¿no? No es que adoptemos eso, sino es algo simbólico, como les compartí en la mañana a los padres, que así como la dedicación a los niños, más es la disposición del padre para entrenar a su hijo en los caminos del Señor. Entonces, en esos tiempos el padre reconocía que el hijo era capaz de tomar decisiones por sí mismo, y esto era aproximadamente entre los 13 y 14 años. ¿Qué? A esa edad, acá todavía yo tengo 18, 21 y todavía sigo un recontra inmaduro, uno dice, ¿no? Todavía me tienen que decir qué cosa hacer hasta 48, ¿no? 50, 65, ya no quiero ir más allá, no quiero, y alguien se siente ofendido. Pero observemos algo. ¿Quién era el que determinaba la madurez del hijo? ¿Quién? El padre. El padre era el que determinaba la madurez del hijo. No era como acá, 18 años, mi DNI, puedo hacer lo que quiero. Anda, vive por tu cuenta si quieres. No, ahí sí no resulta ahí. Y cuando era el cumplimiento de esta edad que el padre ya había determinado, se hacía una ceremonia en la cual se le otorgaba al joven la posición de hijo mayor de la familia. En esta ceremonia se le colocaba un manto y un anillo que era representación de la autoridad del padre. Yo sé, sin temor a equivocarme, que todos nosotros hemos visto alguna vez en nuestra vida Ben-Hur, ¿verdad? ¿Sí? ¿No ha visto Ben-Hur usted? Yo creo que se ha visto Ben-Hur. Todos los años la pasa. ¿Recuerdan? Solamente para citar y como ejemplo, cuando Judá va a buscar a Mesala, él le dice, te busca el hijo de, no recuerdo a quien a él había salvado cuando naufragó el barco. Este lo había adoptado a Judá, lo había adoptado como su hijo porque él no tenía hijos. Le había dado una capa y le había dado su anillo, le había dado la autoridad que él tenía como romano. Entonces cuando se acerca, él no creía, pero él decía, Mesala decía, pero si este hombre no tiene hijos. Entonces se acerca y le dice, dame una tabla. Le demuestra que él era su hijo, con todos los derechos que tenía un hijo.
se queda sorprendido. Vean la película otra vez. Entonces, se le otorgaba autoridad, ¿no? El anillo tenía el sello de su padre que equivalía a su firma y le confería autoridad. Así que ahora podemos imaginar a aquel hijo caminando por la calle con la autoridad. ¿El esclavo podía hacer algo ahora con él? Aquel que lo cuidaba, ¿tenía autoridad sobre él? ¿Podía tener alguna autoridad? ¿Podía corregirle? ¿Podía decirle, oye, ven acá, oye, haz esto? ¿Ya? No. ¿Por qué? Porque él ya había, por autoridad del padre, que había llegado el tiempo, el padre había decidido, yo creo que mi hijo ahora está listo. Ahora ya él puede hacerse cargo de mis cosas. El siervo ya no podía hacer nada con respecto al joven. No le podía corregir, reprender ni castigar, como hacía antes de celebrar esa ceremonia. En realidad el joven tenía ya sobre él, ahora, toda autoridad sobre ese esclavo. Y eso es lo que Pablo nos quiere decir en Gálatas 4:3. Dice, así también nosotros, cuando éramos, ¿qué cosa? Niños. Estábamos en esclavitud, bajo los principios de este mundo. Un niño en ese tiempo podía hacer lo que quería, era como un esclavo. Era igual, como no había diferencia. Entonces nos está diciendo que un niño estaba en esclavitud bajo los principios del mundo. Los niños tenían que someterse a preceptos, normas y conducta y disciplina. Así estaba la humanidad antes de que Cristo viniera. Estaba sujeta a preceptos, a cosas que tenía que hacer, esclavizados a los rudimentos de este mundo. ¿Y qué cosa es un rudimento? Los rudimentos de este mundo. Bueno, los rudimentos se refieren a las enseñanzas elementales sobre reglas y regulaciones por las cuales antes de la venida de Cristo la gente, tanto judías como gentiles, buscaban hacer para buscar su salvación con sus propios esfuerzos. Y esto muchas veces era impulsado por los deseos de su carne. ¿Sí? Entonces, empezaban los ritos. Recordemos, no nos olvidemos de que era un pueblo que había sido conquistado por los romanos, que tenían toda esta cultura griega con todos los dioses y todas las cosas que hay. Entonces en esta cultura había mucho deseo de agradar, en este caso a sus dioses. Para los judíos estos rudimentos tenían que ver con el intento de observar y cumplir la ley para obtener la salvación. Y muchas de las reglas que fueron añadidas con el paso de los años, y usted puede encontrar todas esas reglas en Mateo 23, que es largo y no lo voy a leer ahora. Y los gentiles también cumplían ritos. Ellos acudían a los oráculos, trataban de agradar a los dioses, cada dios con su propia característica, porque cada dios exigía ciertas cosas, ciertos sacrificios, ¿sí? Así hacían tanto los judíos como los gentiles. Estaban bajo los rudimentos de ese mundo, haciendo las cosas básicas, lo necesario para agradar. Pero más que agradar a su Dios, ¿a quiénes se agradaban? A sí mismos. A sí mismos. Porque se sentían condenados. Es más, muchas veces nosotros nos sentimos condenados por nuestra mente, por nuestra manera de pensar, y automáticamente, ¿en qué pensamos? Si usted es como yo, va a pensar en querer hacer algo bonito para sentirse bien, ¿no? Algún sacrificio, o voy a orar un poquito más, o voy a leer un poquito más para que de repente agradar al Señor. A usted le agrada al Señor ya. Usted, bueno, si es un hijo de Dios, ya el Señor ya es de su agrado. Pero todavía tenemos en nuestra cabeza que queremos hacer sacrificios, estar bajo los rudimentos de este mundo. Por eso dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los principios de este mundo.
Del versículo 4, Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿quién determina el tiempo? El Padre. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿A qué se refiere con nacido de mujer? Bueno, Pablo no estaba pensando en el nacimiento virginal en ese momento, sino él estaba pensando en la humanidad de Jesús. ¿Sí? Y Jesús cuando nació era hombre y era Dios. ¿Sí? Era completamente hombre y completamente Dios. Y era nacido bajo la ley. Como judío, Jesús nació bajo la ley, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a leer en Lucas 2 del 21, que dice, del 21 al 24, cumplido los 8 días para circuncidar al niño, está hablando de Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por un ángel antes que fuese concebido, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. O sea, Jesús estaba cumpliendo toda la ley como judío que era. Lo circuncidaron, hizo el sacrificio que tenía que hacer y él cumplió toda la ley. Fue el único que cumplió la ley, sin embargo, todo el castigo de la ley, ¿sobre quién fue? Volvamos otra vez a la idea del niño. ¿El niño podía hacer algo para librarse del esclavo? ¿Por qué no podía? Porque estaba bajo esa ley. No podía librarse por mal. No, mi papá es el... No, tu papá me ha entregado a mí. A mí. Tú ahora, yo te estoy criando, yo te estoy cuidando. Así que, ¿vas a hacer? Yo te voy a criar, yo te voy a entrenar, yo te voy a corregir. No, pero no quiero, no. Qué diferente a estos tiempos, ¿verdad? Uy, yo estaba pensando, ¿qué hubiese pasado si en ese tiempo nos entregaban a tutores y curadores, ¿no? De repente comería todo lo que les sirven ahora. No, que no me gusta. Olvídate, todo. No, que no me gusta eso. Los hubiesen entrenado. Ya no hubiera tanta niñería muchas veces. Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Toda la humanidad estaba bajo ¿qué cosa? Bajo la ley. Nadie podía salir de ella, ni escapar. Aunque hiciera rudimentos, aunque hiciéramos sacrificios, la ley todavía estaba sobre mí. Solo tenía que venir, como dice Gálatas, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción. Podemos ver en el verso 4 que se dan las condiciones, ¿no? En el verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en el 5 nos da el propósito, que es que había venido a redimir. ¿Qué significa redimir? Redimir significa comprar a alguien por precio, a un esclavo, y después dejarlo libre. Porque alguien ya pagó el precio. Alguien ya pagó el precio. En Gálatas 4:1 podemos ver cómo Jesús hizo ese pago, ¿no? Explica lo siguiente: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué? Del siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Eso es lo que hizo Jesús.
Vino a redimirnos, a comprarnos y a librarnos del día malo. Vino a librarnos del presente siglo malo. ¿Y por qué se le dice siglo malo? Porque, bueno, todos sabemos, porque estamos aprendiendo que el corazón del hombre no puede acercarse a Dios. Por más que quiera. Está imposibilitado. Además, no desea acercarse a Dios. Es más, somos enemigos de Dios. ¿Sí? Enemigos. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos nos descarriamos. Por nuestro propio camino nos fuimos. Si comparamos el versículo 4:5 con el ejemplo del 4:1-2 y su aplicación en el versículo 3, la aplicación en el 3 es que todos nosotros cuando éramos niños estábamos esclavos bajo los rudimentos de este mundo. Encontramos que la liberación que había sido respecto a la ley y su condenación, dada nuestra incapacidad para cumplir la ley. Nadie es capaz de cumplir la ley. Nadie es capaz de escaparse de ella. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver la ley conmigo? Yo vengo a la iglesia hace muchos años, ya eso ya pasó para mí y ahora yo soy ya full gracia. ¿Saben? Yo sé que el Señor ya ha hecho una obra, pero ¿saben cuál es el problema? Que la ignoramos. Y aún seguimos viviendo, ¿como quién? Como niños, como estos niños que nos describen Gálatas, como esclavos. Todavía pensamos que no podemos recibir esa herencia que nuestro Padre ha preparado para nosotros. Pero ¿usted sabe qué herencia tiene? ¿Sabe cuál es lo que Dios le ha dado? Si no lo sabe, o si no lo sabemos, estamos en un umbral del problema. Porque vamos a ser presa del engaño. Y ya sabemos que este mundo, este sistema, esta carne y Satanás han venido para robarnos, engañarnos, destruir todo lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Sí? Y esto solamente es cuando yo empiezo a entender, cuando empiezo a crecer en el conocimiento del Señor. ¿Qué es lo que me toca como herencia? Y ese es algo que no entendía yo esto, pero una de las cosas que como pueblo de Dios, y yo me incluyo, que tomamos muy a la ligera el estudio de la palabra. Nos conformamos con tan poco, de verdad. Parecemos como perritos que se conforman con las migajas que caen al piso. Puede sonar fuerte, pero a veces es así. Y bueno, cuando el pastor me pide predicarme, tengo que estudiar más en la cuenta, pastor. Pero ¿saben? Cuando eso pasa, yo les estoy compartiendo algo que yo he estado masticando, meditando, entendiendo, confrontándolo con mi propia vida. Y como decía el título de la enseñanza, aún sigo siendo un niño. Aún sigo tratando de cumplir los rudimentos de este mundo. Tratando de hacer sacrificios para agradar a Dios, para agradar a la gente. ¿Aún estoy en eso? Si estoy en eso, no estoy entendiendo nada. No estoy caminando en ese conocimiento que el Señor me ha llamado a caminar. Ahora, ¿quién es nuestro tutor? El Señor ha dejado su Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. A toda verdad. Y si no nos guía a toda verdad es porque no nos dejamos guiar. Y estamos más preocupados en qué comeré, qué vestiré, qué haré, los afanes
de este mundo. Y cuando me refiero a afanes, no digo que no se tenga que hacer eso. Me refiero a cuando eso ya quita de mi vista totalmente el reino de Dios y su justicia. Y más me aboco y me afano en todas las cosas. Y si hay algún tiempo por ahí, es para mí también. No es para el Señor y su reino, ¿verdad? Ahora, el propósito uno era la redención, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y el segundo propósito era adoptarlos. Dios no se limita a librarnos de la esclavitud. Cuando uno piensa en esclavitud, piensa en la gente del mundo nomás, ¿no? En la gente que no conoce de Cristo. ¿Sabes? Nosotros podemos haber hecho una barrera, muralla, jaula alrededor de nosotros que nos impiden salir de nuestra forma de vivir. Teniendo todo a nuestra mano, porque ni siquiera podríamos decir que es que me han abandonado acá, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me llama, no me saluda, estoy solo en este mundo. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu de Dios que se ha revelado a nosotros. No podíamos decir que estamos huérfanos. Es más, el Señor nos ha adoptado, no solamente nos ha liberado, sino ahora yo soy su hijo y estoy libre. El Señor permita que entendamos su palabra, que no la entendamos acá solamente, sino en nuestro espíritu. Cuando entendemos, vamos a empezar a caminar en ese entendimiento. Mientras tanto, vamos a seguir haciendo los rudimentos, engañándonos, pensando que estamos sirviendo a Dios, pero lo único que hacemos es servir a la carne, a nuestros propios deseos, a nuestro propio egoísmo nada más. Efesios 1:5. Y no solamente el Señor nos ha adoptado, sino que nos ha incorporado ahora a su familia. Usted es parte de una familia. Una familia que tiene un padre. ¿Sí? ¿Quién es ese padre? No saben quién es su padre. ¿Ah? Dios, el creador del cielo y de la tierra. ¿Sabe qué? A veces ese es un problema que tenemos. No creemos o no estamos entendiendo la magnitud de lo que significa ser parte de la familia de Dios. Porque todavía tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, el estar como esos niños que nos explica Pablo en los primeros versículos. Esclavos todavía, viviendo y haciendo cosas de la ley, sacrificios, y no en la libertad de un hijo de Dios. En Gálatas 1:5 dice: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué cosa? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Es porque usted haga algo? ¿Es porque usted... No, yo he ayudado a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a todo el mundo, yo soy buena gente, yo no merezco esto? Mire, si fuera por eso, si fuera por merecimiento, ¿cuántos, no? Y los que no hemos hecho nada, estamos fuera, no merecemos nada, a la hoguera. Qué bueno que no sea por nada, porque Dios sabe cómo es el corazón del hombre. Dios sabe que cuando hacemos alguna obra buena nosotros nos jactamos siempre. Nuestro corazón se infla, no se envanece y dice: no era tan malo como pensaba, ¿no? O no, ya empezamos a compararnos con nuestro vecino, con nuestro amigo. Él sí, míralo, mírala a ella, yo no. Un poquito, pero no tanto como él. Empezamos a poner una escala de valores
a nuestra vida. Y bajo eso pensamos que merecemos algo del Señor. Rudimentos. Esclavos todavía. Podemos ver la condición en la cual estamos. Si usted ha venido por la primera vez, tenemos que entender de que nadie puede acercarse a Dios por su propia cuenta. No recuerdo ahorita el versículo, pero cuando Jesús dice, nadie viene a mí, Juan 6:44, ¿no? Nadie viene a mí si el Padre no le trajere, ¿no? Estaba compartiendo de Manchay el viernes este versículo y ese le trajere, que es la respuesta a una condición, que es, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. En la traducción, ese trajere es arrastrar, traer por la fuerza. Es muy romántico el trajere, como suena como que una invitación. Ven, acércate, no tengas miedo, no te voy a hacer nada, ¿no? Cuando habla de trajere, muchas veces el Señor usa circunstancias duras para arrastrarnos. Ahora, cuando habla arrastrar, no hablo de por qué, hablo de que Él en su poder, Él tiene esa autoridad de atraernos a Él. Y no depende de cualquier cosa que yo haga o deje de hacer. Porque si dependiese de eso, todo el mundo se iría al cielo. Entonces, no es que yo hice esto, no, yo me encontré 10 céntimos y lo devolví, no, yo en el peso, no, me estaban dando un vuelto de más y, ya, ok, pasa, ya todo, ya se llena. Entonces no crea un infierno. Eso uno piensa que todo se viene al cielo. Hay que estudiar más lo que la Biblia dice al respecto. Dependemos de tutores que nos dicen qué hacer, esclavos de este mundo que nos obliga a cumplir leyes para acercarnos más a Dios. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana, amigo que usted ha venido? Usted no puede hacer nada ya para acercarse a Dios. Ya todo fue hecho por medio de Cristo en la cruz. Él es la propiciación. ¿Qué? ¿Entonces yo no tengo que hacer nada? Bueno, Cristo lo hizo todo, pero ahora me toca a mí en mi parte, que es crecer en ese conocimiento, en esa nueva vida que Dios ha ganado para mí, por medio de Cristo. Si no, ¿cómo voy a seguir? ¿Cómo? Como un niño, ¿verdad? Como un esclavo. Esclavo de mí mismo, de esta carne, de este sistema, del mundo. ¿Usted quiere vivir así como un esclavo? Yo sé que no. Nadie diría, a mí me gusta. Nadie. Todos queremos vivir en esa libertad que Dios ha ganado para nosotros. O aceptamos la redención que Cristo ya pagó por aquel que reconoce su condición por medio de escuchar el mensaje de Dios. ¿Saben qué, hermanos? El caminar en las buenas nuevas, en el Evangelio, va a implicar que usted dé de sí mismo. Uno piensa que cuando viene a Dios ya no tiene que hacer nada. Bien es cierto, para la salvación yo no tengo que hacer nada. Simplemente, Señor, no entendía que yo estaba perdido, que necesitaba de alguien. Para mí yo siempre he sido suficiente. Tengo doctorados, maestrías, o sea, yo no necesito humanamente de nadie. Pero con respecto a las cosas espirituales, ¿qué tiene que ver? Pero ahora que he entendido que nadie se puede acercar a ti, si es que tú no le atraes, tú no le jalas con fuerza, yo no me podría acercar a ti.
ahora, ya que reconozco esa necesidad de ti, permíteme nacer de nuevo. Después ya viene el crecimiento conforme a la palabra, conforme yo vaya estudiando. Todos hemos tenido hijos, bueno, hay algunos solteros, quedó por acá, pero todos hemos tenido niños de pecho, ¿verdad? Lo primero que, ¿por qué lloran ellos? Por leche, porque tienen sueño, porque se han ensuciado, ¿no? Todos lloramos por eso, todos hemos llorado. Ya no se acuerda seguro usted. Yo sí, ahora que confieso, sí he llorado por eso. Deseemos. ¿Está bien la palabra desear? Deseemos conocer más del Señor. ¿Qué tiene para mí? No vivamos como niños que no tienen todavía el discernimiento para heredar las cosas del Padre, como nos enseña Pablo en Gálatas. Y ese crecimiento lo único que le da es cuando yo empiezo a aplicar, empiezo a estudiar de manera responsable la palabra. Mire, yo sé que a nadie lo va a ver, nadie le va a ir a su casa a visitar cuando esté estudiando, ¿eh? ¿Sabe cómo se nota eso? Por los frutos. Hay una evidencia de algo que está pasando acá adentro en mi vida exterior. Y si algo no pasa afuera, algo no está, o nada está pasando. ¿Sí? Todos somos confrontados por la palabra. Como dijo el pastor al principio, todos necesitamos vernos en un espejo. De repente ahorita yo estoy despeinado, no lo sé. Salí peinado de mi casa. Nos despeinamos, necesitamos vernos. Que la palabra sea la que confronte nuestra vida cada día, nuestra mente, nuestro corazón. Y no le pongamos excusas. Porque somos fáciles nosotros de decir, no, eso no creo, ¿no? Eso es para el hermanito que me ha contado ese problemita, él sí. O para la hermanita, no, yo soy el que necesita crecer en ese conocimiento de la palabra. Vamos a orar. Señor, tú ya pagaste, cumpliste la ley, Señor Jesucristo, porque yo no pude cumplirla, ni una sola. Tú cumpliste toda la ley y lo hiciste para mí, para darme esa libertad, Señor. Esa libertad que yo puedo ahora disfrutar como hijo que, llegado el tiempo, el Padre permitió. Deja que el Señor, que el Padre permita revelarse a ti, revelarse a mí cada día. No nos dejes sin entendimiento, Señor, cada vez que nos acercamos a tu palabra. Transforma, Señor, por medio de ella nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Gracias, Señor, por cada persona que tú has traído en esta mañana. Señor, que tu palabra sea suficiente para traerlos a ti, Señor. Que toda la gloria, Señor, que todo lo que hago, Señor, en esta vida es porque tú lo has puesto en mí, Señor, para darte toda la gloria solamente a ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por atraerme a ti, Señor. Gracias por todo lo que tú hiciste, Señor. Amén. Gracias. Gracias por la palabra, David. Pongámonos de pie, por favor.